La búsqueda incierta del mítico El Dorado terminó en los tesoros reales bajo la tierra y el trabajo forzado de los pueblos originarios de América. Entre los siglos XVII y XIX, la puna de Jujuy se fue sembrando de minas a cuyo alrededor crecieron pueblos y ciudades, algunas de importantes dimensiones. Luego de 2 siglos de abandono, el tiempo solamente respetó los muros de piedra. Muchos viajeros y científicos buscaron las antiguas minas. En 1881, Ludwig Brackebusch nos dejó este relato. Wir sind nach Ajedrez abgestiegen. Auf etwa einer Meile reiht sich ein Haus an das andere und eine alte Mine an die andere. Heute wirkt alles tot und längst verlassen. Auf dem Hügel steht noch die mächtige Kirche, deren Glocken seit Jahrzehnten schweigen. Más de un siglo después, en 1998, tras las huellas del alemán y su ciudad perdida, don Genaro Huánuco, pastor de llamas y lavador de oro, nos indicó que remontando la quebrada que daba a su casa había un pueblo de españoles. Desiertos y salares, nevados y lagunas de altura. La puna de Jujuy, uno de los paisajes más agrestes e inhóspitos y a la vez más cautivantes del mundo. Este territorio, hoy casi despoblado, albergó más de la mitad de la población de Jujuy hasta principios del siglo XX. Aunque aún sabemos poco sobre sus pobladores originarios, la arqueología ha comprobado la presencia humana permanente durante los últimos 10.000 años. Chichas, Lipes y Atacamas se repartieron por el extenso territorio hasta que fuera incorporado al dominio incaico como parte del Collasuyu en el siglo XV. A partir del siglo XVI, el territorio fue paulatinamente ocupado por los españoles. Desde los primeros tiempos de la conquista, los españoles lo recorrieron en busca de sus tesoros, la plata de Cochinoca y el oro de Rinconada y Santa Catalina. Los viejos caminos, transitados por las caravanas de llamas, que iban desde la costa del Pacífico hasta las Yungas, fueron parcialmente reutilizados por los conquistadores españoles, aunque el eje de la circulación fue variando para consolidarse de manera privilegiada en el sentido norte-sur, a partir de la puesta en explotación de la plata en Potosí a mediados del siglo XVI. En los sitios arqueológicos se encuentran materiales de distintas zonas. Esto va demostrando, o fue demostrando a través del tiempo, de que había cierta vinculación entre los pueblos asentados desde el Océano Pacífico, el río Loa, San Pedro de Atacama, y la región de la Puna, la Quebrada y los valles orientales. Ahora bien, estos últimos años se está empezando a trabajar sobre los circuitos concretos, o sea, sobre la traza de los caminos en el campo. En esto todavía no se ha avanzado mucho, pero se siguen encontrando tramos en distintas regiones que demuestran que efectivamente por la Puna transitaban muchos de estos caravaneros, que todavía se está discutiendo si cada pueblo caravaneaba sus cosas o si había caravaneros especializados que se encargaban de llevar todos estos bienes. Con la invasión europea, el territorio quedó sometido a la autoridad de la Audiencia de los Charcas, ubicada en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, en el Alto Perú. Lo que ya empezamos a saber con un poco más de certeza a partir de los documentos históricos
es que la presencia de los españoles es relativamente temprana. El primero del que tenemos noticia de su paso por la Puna fue Diego de Almagro en viajes a Chile. No obstante, estas primeras entradas de los españoles no significaron la instalación de ciudades coloniales o de poblados hispánicos en la zona hasta un periodo un poco posterior, que aparentemente va a ser recién a finales del siglo XVI que empiecen a darse los establecimientos españoles en la Puna. Los asentamientos españoles en la Puna de Jujuy siguieron la ubicación de las poblaciones indígenas, de cuya mano de obra dependían sus explotaciones económicas. Los aborígenes fueron sometidos al sistema de encomienda, y su fuerza de trabajo se organizó para la minería y los servicios urbanos con la modalidad prehispánica de la mita. Los pueblos de Casabindos y Cochinocas fueron tempranamente sometidos al régimen de encomienda, lo que posibilitó a sus encomenderos la gestación de un enorme poder económico y territorial que se prolongó más allá de los tiempos de la colonia, hasta bien entrado el período republicano. El interés de los europeos en los metales preciosos está en la base de la expansión y conquista de América. En la Puna de Jujuy, como en otros lugares, los españoles aprovecharon el conocimiento previo que poseían los antiguos habitantes para dar con los depósitos minerales y para convertir a los habitantes originarios en una nueva clase de trabajadores. Desde la arqueología a la metalurgia para la región puneña se ha enfocado intentando de resolver distintas preguntas. En primer lugar, existe restos de que hubo una actividad metalúrgica y extractiva. Hay restos de moldes, hay restos de metales, hay restos de minerales. Ahora bien, la pregunta es cómo era organizada este tipo de producción. Si era una especialización a nivel regional o si era parte de la economía doméstica, donde dentro de la unidad doméstica se organizaban anualmente tanto para las actividades de pastoreo, de agricultura y de extracción minera. Y eso luego lo iban a intercambiar mediante las actividades de caravaneo. Las tradiciones arqueológicas e historiográficas clásicas ven la expansión incaica casi como un preludio de la conquista española de Sudamérica, ya que los incas también se habrían expandido tras la búsqueda de los metales. Según la crónica de Betanzos de mediados del siglo XVI, el camino de Diego de Almagro sería el mismo que utilizó Topa Inca Yupanqui con sus ejércitos conquistadores en el siglo anterior. Hubo distintas posturas. En la década del 70, Rafino planteó que la conquista inca de la región operó principalmente para controlar estos lugares de abastecimiento de minerales, principalmente para la zona de Pozuelos y la zona de Cochinoca, que es donde se encontrarían distintos tipos de minerales, ya sea plata, oro y estaño. Posteriormente, Angiorama y Becerra también hacen trabajo de prospecciones en la región buscando poder definir exactamente qué pasó con la extracción de minerales. Y aquí se topan con un problema, que las actividades extractivas borran las actividades anteriores. Entonces, ellos no pueden demostrar de que hubo un proceso de especialización a partir del siglo XIII en la región en la extracción de minerales. Pero sí pueden plantear de que hay extracción de minerales y que esto está vinculado con las actividades domésticas. La actividad minera de los españoles en la Puna data por lo menos de principios del siglo XVII. Los mineros debían contribuir con el 20% de sus ganancias para la corona,
este impuesto era llamado el quinto real. En la etapa colonial, la búsqueda y explotación privilegiará los metales de alto valor de cambio como el oro y la plata. Guamán Poma de Ayala nos dice que, por la mina de Potosí es Castilla, Roma es Roma, el Papa es Papa y el Rey es monarca del mundo. En dirección a la parte occidental de la Puna, nos encontramos con el primer curso de agua permanente de la alta cuenca del río Pilcomayo, el río Orosmayo, nombre que encierra uno de los primeros enigmas en nuestra investigación. Una de las todavía incógnitas interesantes que hay para estudiar sobre la presencia prehispánica de la Puna surge curiosamente de la toponimia. Menciona el nombre de un río que actualmente se llama Orosmayo, que sin embargo en la cartografía del siglo XIX aparece indistintamente como río del Oro o como río Urusmayo. El indicio del Urusmayo nos llevó a rastrear el origen de ese nombre hasta encontrar que en documentación colonial ese río aparece mencionado como río de los Uros. Las arenas auríferas de este río provocaron no solo la instalación de las colonias españolas en el siglo XVII, sino que mantuvieron su actividad de manera intensiva hasta principios del siglo XX, con la instalación de dragas mecánicas para la extracción del oro. El tiempo y el uso fueron equiparando el nombre como el de Río de Oro, ya que la desinencia Mayo o Mayu en quechua equivale a río, perdiéndose el nombre original de Urusmayo o Río de los Uros. No hay ningún registro actual de trascendencia del pueblo uro en la zona de la Puna de Jujuy. Sin embargo, la presencia de los uros, que ha sido vinculada habitualmente a lo que hoy queda como presencia de los uros en el lago Titicaca, un pueblo al que Nathan Baxtel lo llamó los hombres del agua, aparece vinculado a actividades mineras en la zona de Lipes. No sabemos a ciencia cierta cómo se produce la llegada de los uros a la zona de Rinconada, aunque según documentación del siglo XVIII es indiscutible su presencia asociada al topónimo. En este mapa del siglo XVIII, que describe la provincia de Potosí, curiosamente aparece señalado el volcán Granada en el territorio de los Lipes, por lo que parte de la actual Puna de Jujuy caía en territorio potosino. ¿Será posible que los hombres del agua se hubieran expandido por la Puna aún antes de la conquista incaica? Un poco más al sur, llegamos al ajedrez, nombre con que los españoles del siglo XVI bautizaron sus gigantescas torres. La actividad minera secular fue dejando tras de sí verdaderas ciudades que el tiempo convirtió en vestigios fantasmales de un pasado opulento. Remontando el curso del arroyo, llegamos a la más importante estructura urbana que conozcamos en la Puna occidental, la ciudad perdida de Ajedrez. El sitio estuvo en explotación en una extensión de unos 12 kilómetros, desde la Puerta de Ajedrez hasta Guadalupe, en la vertiente oriental de la serranía, a juzgar por su mención en la merced de tierras del capitán Pedro del Olmo y Aguilera de principios del siglo XVII, en la cual se le otorgaba el predio que iba desde la mina de plata del Cerro Pan de Azúcar hasta Aristicún, al sur de la laguna de Pozuelos, de ahí hasta la cordillera del río San Juan, y de ahí hasta Ajedrez y Guadalupe para volver al punto de partida. La vieja ciudad se encuentra remontando un faldeo que asciende desde los 4.100 a los 4.400 metros sobre el nivel del mar, y la margen derecha del arroyo llevaba el camino al que acompañaba una importante obra hídrica, cuya erosión por el paso del tiempo queda evidenciada en la Puerta del Agua, canalización artificial que debía de conducir el agua hacia la parte baja de la quebrada.
Las viejas ciudades son aún frecuentadas por mineros artesanales, lavadores de oro, que aprovechan la temporada lluviosa para dar con su tesoro. La admirable perfección en el trabajo de la piedra recuerda por momentos a la lapidaria incaica. Si no podemos establecer aún el origen de los constructores, el uso de los contrafuertes internos, los muros inclinados y la multiplicidad de las hornacinas revela que se mantienen patrones constructivos prehispánicos. La presencia de algunos rasgos que son característicos de las construcciones incaicas, como por ejemplo las hornacinas, los nichos, algunos refuerzos en banqueta, los vanos de puertas y ventanas de forma trapezoidal, son sugerentes a la hora de pensar cuáles eran las poblaciones prehispánicas que estaban usando como mano de obra para la construcción de todos estos poblados. Para mencionar algunas, podemos estar pensando en poblaciones yavi, poblaciones chichayavi, poblaciones casabindo. No hay hasta el momento registro de sitios arqueológicos que estén en la cercanía de estos poblados, especialmente. Es muy posible que explotaciones mineras de la época incaica, hayan sugerido también la ubicación de estos emprendimientos mineros en época de la colonia. La presencia de construcciones con arcos de medio punto, como los del almacén y la iglesia, en el lugar denominado Rancho de Ajedrez, son señales inequívocas de la arquitectura hispana. Sumado a esto, la evidencia de restos de revoque y pintura de cal sobre la totalidad de los muros coincide con las tradiciones peninsulares y sugiere la imagen de pueblo blanco en tiempos de la actividad minera. El recurso arquitectónico de los arcos, en algunos casos, conjuga el estilo español con la técnica prehispánica del falso arco, que imita la estética, pero no logra reproducir la función de derivación de fuerzas para mejorar la resistencia de la construcción. Esta estructura tiene la particularidad de presentar un arco que, si bien imita casi a la perfección los arcos de medio punto que veíamos en las otras construcciones, es un modelo de falso arco o arco de ménsula, ya que las piedras se encuentran colocadas por aproximación cerrando el vano en forma de arco. La imitación del arco de medio punto a través de un arco de ménsula sugiere que sus constructores hubieran carecido de la destreza técnica suficiente para el desarrollo del arco de clave. A juzgar por las descripciones del explorador sueco Erik von Rosen, aún a principios del siglo XX, los patrones constructivos puneños seguían las tradiciones prehispánicas. Indianerna lever i små byar eller fjärran i ensligt belägna hus eller hyddor vars rum är rektangulärt formade med en längd på 6 meter och en bredd på 3 meter, utan varken fönster eller eldstad. Taket är sluttande och täckt med halm, balkar och dörrar av kaktusträ. I vissa delar av Lapona fann jag runda stenhyddor av primitiv typ som säkerligen användes i förkolonial tid. Las construcciones de tipo circular
podrían estar asociadas a colcas o depósitos incaicos, o a modelos vigentes entre los suros de la zona del lago Opopo. Si bien las edificaciones no parecen haber sido levantadas al unísono, y más bien deben de haber seguido las distintas explotaciones mineras de la quebrada, la ciudad de Ajedrez pudo albergar una población de unas 3.000 almas, cantidad suficiente para considerarla núcleo urbano de cierta magnitud. Las diferentes invasiones, despoblamientos y reestructuración de las sociedades puneñas a lo largo de la historia, empezando con la llegada de los incas, el desplazamiento de estos por parte de los españoles, las convulsiones de los levantamientos indígenas del siglo XVIII, las guerras del siglo XIX y el constante vaivén de las fronteras, han contribuido sin duda a la fragmentación, la discontinuidad de las tradiciones y de la memoria colectiva, que hoy en día solo reconoce fragmentos de un pasado que por momentos les parece ajeno. La irrupción de la megaminería moderna genera a su vez nuevos escenarios que no terminan de conciliar el pasado con el presente, por lo que la construcción de las identidades aparece como un proceso de constante dinamismo. Existen dos versiones en las ciencias antropológicas en el presente acerca si existe una desestructuración en las sociedades de la puna. La primera dice que como las relaciones en las punas vinculadas fundamentalmente por la incorporación de las grandes mineras y del trabajo asalariado, las relaciones de comunidad se encuentran rotas. Y entonces este proceso aceleraría un proceso de desestructuración de la sociedad de los Andes. Existe una nueva visión acerca de que las sociedades puneñas no han sufrido ningún tipo de desestructuración, ello en virtud de que el orden organizado de la sociedad puneña está basado en el pastoreo. El pastoreo, de alguna manera, vincula todas las áreas de acción de los puneños. A los pobladores locales los liga con el pasado, la Pachamama en su culto agrario y doméstico, el Ucacu o tío, diablo de las minas, que vigila y protege las profundidades de la tierra, y el Coquena, protector de la fauna y los ganados. De la otra vertiente, la antigua devoción cristiana, dejada por los españoles, con sus santos tutelares y sus vírgenes del Carmen, de Guadalupe y del Rosario. Como la memoria colectiva conserva solo retazos de ese pasado lejano, de los pueblos y minas de españoles, será tal vez la arqueología quien pueda darnos algún día el resto de las respuestas que esquivan a esa memoria.